Bueno, antes que nada, buenos días, chicas. Mi nombre es Liliana. Estoy a cargo del módulo 8 y bueno, soy profesora. Así que tomé a cargo este módulo como para que podamos ver herramientas eh, para acompañar el módulo, así se llama, ¿no? Herramientas para el acompañamiento de personas adultos mayores. ¿Qué vamos a ver acá? A ver si me dejan, vamos a ubicar el Power. Bien. El módulo 4, módulo 4 dice conocimientos y herramientas para asistir a las personas mayores en las actividades de la vida diaria. Por supuesto que también se extiende para niños también, ¿sí? Y antes que nada, quería que me cuenten quién de ustedes está a cargo de niños, está al cuidado de niños en estos momentos. ¿Hay alguien de acá del curso que está a cargo de niños? Buen día, profesora. Soy Rosmary. Sí, cuido a un bebé de 8 meses Ajá. desde que tenía 2 meses. Ujú. Así que sí, a la mañana trabajo con él. Bien. Espera que anote, porque estoy anotando los chicos que están trabajando ya. Buen día, yo también estoy a cargo de varios chicos y uno de ellos tiene 8 meses también. Ajá. Flores Fátima, ¿no? Fátima de niños. ¿Alguien más de niños? ¿Nadie más? Bien. ¿Y con adultos? ¿Quién está a cargo de adultos? Profe, Sí. yo trabajo a la tarde de 2 a 7 de la tarde con un adulto mayor. Ujú. Tiene 101, cumple el 20 de diciembre 102. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Mirá vos, 102 años, qué impresionante. ¿Quién pudiera llegar ahí, ¿no? A esa edad, ¿no? ¿Y cómo está? Sí, profe. Bien, bien, bien. Gracias a Dios la señora se maneja sola. Va Mira, al baño, o sea, una compañía, el té, qué lindo. vestirla a veces, pero bueno, tiene otra chica que le baña, todo eso, pero yo más le hago compañía, Ah, bien, acompañarla al baño, verle, ¿visto? Y con los masajes, todas esas cosas, pero bien, gracias a Dios. mira vos. Bien, bien, qué lindo. ¿Alguien más, chicas? Sé que ya tenemos tres chicas con experiencia acá. Bien. Bueno, el resto del grupo supongo que están buscando ¿no? Este curso de capacitación como salida laboral, digamos, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a tomar así. Bien. ¿Qué temas vamos a ver acá? Vamos a ver, bueno, un poco de salud, conceptos de servicio, el concepto de salud, las dimensiones humanas, el rol del cuidador, ayudas técnicas para las actividades diarias, la importancia de la alimentación. Y si bien nosotros vamos a ver la importancia de una manera general, porque ustedes después tienen en el módulo 5 todo lo que es la parte nutricional, ¿sí? Primeros auxilios, también vemos solamente medidas preventivas, porque ustedes ya están en el curso haciendo el curso de primeros auxilios en el presencial. Fueron al presencial ya, me imagino, ¿no? ¿Ya fueron al presencial ustedes? ¿Tuvieron? Sí, profe, el lunes. Ah, ¿y qué tal? Lindo, ¿no? Tenemos Sí, que sí, llevar un muñeco. hermoso. Ah, bien. Sí tenía, hay muñeco, bueno, sí, pero para todos no alcanza.
Bien, vamos a ver entonces. Bien, después vamos a ver educación sexual en el adulto mayor. Vamos a ver algo, si nos da el tiempo, musicoterapia y motivación. Pero lo primero que queríamos empezar a ver es esta, ¿no? Esta de las dimensiones, esta, que dice las dimensiones humanas. ¿Y por qué desde la Fundación apunta a trabajar las dimensiones humanas? Porque nosotros queremos que los cuidadores de Salta, y especialmente los que hacen este curso, se distingan en algo. Entonces se distingan justamente en la condición humana. Tengo apagada la cámara y no sé por qué. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Que se distingan solamente, no, que se distingan por la condición humana. ¿Sí? Porque ustedes a veces deben haber ido al médico muchas veces y hay médicos y médicos, y hay médicos que están tan apurados que dice, abran los ojos, saquen la lengua. Bueno, ya está, aquí tiene la receta. Y por ahí uno dice, y no me explicó nada, y uno piensa, ¿no? Qué falta de humanidad por ahí que uno que va con tantas dolencias. Y hay médicos que no, que te atienden, que te escuchan, ¿sí? Y uno va haciendo la diferencia, como profesional, por supuesto. Entonces nosotros lo que buscamos acá, que dentro de la profesionalización que ustedes van a tener, también tienen que tener, o tengamos esa beta de humanidad, digamos, ¿sí? Que tanta falta nos hace. Bien, entonces vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar solamente con las dimensiones humanas, nos vamos a tomar un tiempito, después vamos a arrancar en pleno con la cartilla, si hacemos tiempo, si no lo hacemos en la próxima clase, ¿sí? Y para esto preparamos algunos conceptos a ver si salta acá, algunos conceptos que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de que están entrando, siguen entrando chicas. Bien, fíjense en la letra negrita, dice servicios, necesidad y calidad. Cuando uno habla de necesidad, ¿sí? Que dice que es un deseo, una carencia de algo, se detectó que había carencia en la falta de profesionalización de cuidadores, ¿sí? Por eso es que se habilita el curso de cuidadores de adultos y de niños, ¿sí? Y esta necesidad crea un producto que en este caso se enmarca dentro de lo que es un servicio. Ustedes están dando ahora o van a dar ahora un servicio, ¿sí? ¿Qué es un servicio? Esa es una actividad social que puede ser paga o gratuita. En este caso, hay gente que por ahí está cuidando familiares, adultos mayores, de una manera gratuita. Y bueno, y después está la otra como salida laboral, la otra que es también el cuidado de niños y adultos de una manera paga. Pero este servicio, no, nosotros le tenemos que poner un plus como cuidadores, ¿sí? Y es justamente este factor que se llama el factor de calidad. Yo tengo que dar un servicio de calidad. ¿Y cómo será esto de dar un servicio de calidad? ¿Qué es la calidad por ahí? Entonces, por definición, dice que la calidad es una característica de un producto. Por ejemplo, si yo voy a comprar termos para mate y yo tengo 4 variedades de termo, y bueno, me voy a fijar, ¿sí? En lo que en la diferencia que hay unos con respecto a otro, ¿sí? Y por supuesto que voy a elegir el mejor, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con nosotros, ¿sí? Nosotros dentro de la gama de la oferta laboral que van a tener, y cuando vayan a la entrevista, ¿sí? Nosotros tenemos que mostrar la calidad en nuestro servicio. Y nosotros pensamos que la calidad en el servicio tiene que tener una característica que los diferencia. Y habíamos pensado esta, ¿no? En este conocimiento de la dimensión humana, digamos, ¿sí? Tenemos que humanizar la profesión para ser mejores, digamos. Entonces, por eso queremos tomarnos este tiempito como para hacer alguna reflexión y buscar, ¿no? ¿Qué más puedo ofertar yo? ¿Qué tengo yo para ofertar?
para dar lo mejor de mí. Y sobre esto, yo tomé tres frases inspiradoras por ahí, así que uno las escucha y las piensa, las repiensa, ¿sí? Hay una que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo amor, es muy difícil que pueda dar amor, por ejemplo. Si yo no soy responsable, y muy difícil que yo pueda responder a un trabajo, ¿sí? Por eso la frase por ahí dice, y bueno, yo no puedo dar lo que no tengo, pero si no lo tengo, también puedo entrenarlo, ¿sí? Puedo hacer ese proceso de transformación y volverme responsable, ¿sí? Bien. La otra frase que por ahí había tomado es, no hagas lo que no te gusta que te hagan, dice, ¿sí? Esto, pasándolo de manera positiva, por ahí dice, haz lo que te gusta que te hagan, ¿sí? O haz el bien como te gusta que te hagan el bien, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces yo pienso, a mí me gustaría, dice uno, a mí me gustaría que a mis padres los cuiden de esta manera. Y uno dibuja cómo le gustaría que lo cuiden, sí, a un familiar. Bueno, yo tengo que ser así, como a mí me gustaría, ¿sí? Yo tengo que tener esa capacidad de reflexionar y decir, pucha, sí, a mí no me gustaría que me hagan esto, ¿sí? Me gustaría más bien que me hagan de otra, qué sé yo, que a mí no me gustaría que vengan y me hablen fuerte, por ejemplo. A mí me gustaría que sean suaves para hablar, que me pidan de buena manera. Entonces yo también tengo que ser así. Sí, más que nada esa frase iba, ¿no? Y la última, que está un poco en amarillo, que no se ve muy bien, pero dice, tu prójimo es tu hermano menor. Considerar al otro como el hermano menor, ¿sí? A ese hermano menor al que uno cuida, al que uno atiende y al que uno le habla amorosamente. Y esto pensando también en los niños, ¿no? Porque el niño necesita que le hablen amorosamente, ¿sí? Que lo cuiden, que le hablen bien. Y el adulto mayor también necesita, porque a la larga no deja de ser una persona, no deja de ser un niño, es indefenso como un niño, ¿sí? Entonces también le gusta que le hablen bien, ¿sí? Que tengan esa calidez humana, ¿sí? Que se acerquen a él, que le pregunten cómo está. Estoy con la garganta ya la miseria, ¿sí? Y para eso hemos pensado acercarles, que algunos ya capaz que han trabajado, pero que no han trabajado por ahí este conocimiento de las dimensiones humanas. ¿Qué somos nosotros? ¿Sí? Bien, ustedes van a ver acá tres dimensiones, nombradas tres dimensiones. En realidad hay muchas más dimensiones, pero nosotros tomamos tres que son las elementales, las básicas, las generales, digamos. Y me van a preguntar, ¿qué son las dimensiones humanas? Bueno, las dimensiones, por ahí nos pusieron que son diferentes áreas de la vida, si se quiere, que constituyen nuestra existencia, digamos, ¿sí? Bien, para esto vamos a ver, la primera dice la dimensión física. ¿A qué corresponde la dimensión física? Justamente al cuerpo físico, ¿sí? Altura, peso, todo lo que se puede tocar, medir, el cuerpo, el ser humano en sí, ¿sí? La persona, digamos, en materia. Pero nosotros tan solo no somos materia, y eso ustedes lo saben bien, tenemos también otras dimensiones, ¿sí? Y está la segunda, que es la dimensión psicológica, ¿sí? Y en la psicológica, en esa dimensión, ahí están las emociones y los sentimientos. Entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿sí? Cuando yo estoy a cargo de alguien, ¿sí? Que no tan solo es el cuerpo físico,
sino también tiene un cúmulo de emociones y sentimientos al que yo tengo que también atender y acompañar. Y la otra dimensión es la espiritual. Está un poco más arriba, lo hemos puesto acá, ¿sí? El espiritual. Generalmente en el niño está en proceso, ¿sí? La dimensión espiritual. Pero en el adulto ya está armada, digamos, ya tiene, ¿sí? Desarrollada esa dimensión humana espiritual. Y muchas veces nosotros no atendemos a esa dimensión espiritual. Y a veces esa dimensión espiritual al adulto mayor le da la paz y el bienestar. Y esto viene al caso, ¿por qué? Porque una vez fui a visitar a un adulto mayor y me dice la hija, mira, no entres porque está rezando el rosario. Ah, bien, le dije yo, bueno, entré. Cuando sale la cuidadora, qué lindo, estuvieron rezando el rosario, le digo. O sea, sí, porque a él le gusta rezar el rosario. Ah, qué bien. ¿Y vos sabés rezar el rosario? Le pregunto. No, dice, no sé rezar, pero lo acompaña. Pues, qué grande esa cuidadora porque descubrió lo que le hacía bien, si a él le hacía bien esa paz espiritual, porque cualquiera le decía, ah, no, yo no creo en Dios, podría haberle dicho, no, 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 o no recemos, o hagamos otra cosa y le oferta otra cosa. Pero no, ella lo acompañó, porque sabía que eso le hacía bien, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas que no tan solo somos físicos, sino también hay otras dimensiones que componen también al que estamos cuidando. Bien, y para eso les preparé un video que después vamos a trabajar cuando trabajemos en la cartilla, que había un concepto que decía que al individuo se lo consideraba como un ser biopsicosocial, ¿sí? Y justamente vamos a ver que tiene mucha relación con lo que estuvimos hablando. Espera que ven, salgo de acá. Es para que vamos aclarando un poquito conceptos. Y vamos viendo, espera. Vamos a ver si encontramos el video. Acá tengo que hacer una serie de procedimientos. Compartir sonido. ¿Y dónde está? Acá está. Acá debe estar en el video. Por acá. A ver. Disfruta el mes de principio a fin con los beneficios de tu tarjeta. Vivir sin importar el día del mes. Priceless. No importa cuánto se mueva tu bebé. Pampers, para una noche sequita y entera de sueño. Para el video. El ser humano se puede observar como una unidad que se compone de 3 aspectos. Uno de los aspectos que componen entonces al ser humano es el aspecto biológico, el cual... Me aguantan un poquito porque ayer se me abría la pantalla completa, hoy está un poco empacado el video. A ver si lo puedo poner en pantalla. No me responde, veamos. No. Dios, a ver, a ver. No quiere responder a la pantalla completa. Tin, 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 tin. A ver, le voy a poner. Y con esto, agarramos. Pongo acá un. Poner. No, no me quiere poner. Bueno, vamos a tener que verlo acá en pequeño. Ayer se me puso en pantalla completa, hoy ya no quiere. Última insistencia. Bueno, vamos a tener que verlo así, chicas. De nuevo se los pongo. El ser humano se puede observar como una unidad que se compone de 3 aspectos. Uno de los aspectos
que componen entonces al ser humano es el aspecto biológico, el cual se refiere a los aspectos físicos del cuerpo, como los órganos y los sistemas que lo conforman, así como sus funciones fisiológicas. En este rubro podemos encontrar diversas necesidades y capacidades, como por ejemplo alimento, reproducción, el descanso, la capacidad de recuperarse de una lesión y sensaciones biológicas en general. Otro aspecto que conforma al ser humano es el aspecto psicológico, que comprende todos los aspectos mentales y emocionales del individuo, que pueden ser en lo emocional protección, aceptación, seguridad, control, pertenencia. Las necesidades expresadas en esta área son emociones básicas y sentimientos. En cuanto a lo mental, las necesidades son información, estímulos y educación. Las capacidades que están relacionadas con este aspecto son la percepción, la comprensión, la síntesis, la evaluación, la memorización, la imaginación e inclusive la intuición. En cuanto al aspecto social, es aquel que abarca todo lo relacionado con la interacción con otros humanos. Sus necesidades son aceptación, respeto, atención, comprensión, compasión, comunicación, así como la asociación con otros. Las capacidades relacionadas a este aspecto son aprender, compartir, ayudar, amar, trabajar, considerar, respetar, cooperar, tolerar y enseñar. Entonces, al ser humano lo podemos observar como una unidad biopsicosocial que está compuesta por aspectos biológicos, que de manera resumida estudian estructura y funcionamiento del organismo, psicológico, que estudia la personalidad y relaciones interpersonales, así como el social, que estudia las leyes, las relaciones y la cultura. Es importante mencionar que si todos estos aspectos del humano están en armonía, le llevan a considerarse en un estado de bienestar. Si cuidas cada uno de estos aspectos y lo llevas como a una condición óptima, podrás entonces tener una sensación que se conoce como bienestar, el cual te permite funcionar mejor y ser eficiente en cada una de las áreas de tu vida. Bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Perdón. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Un poco la dimensión psicológica, ¿sí? Vamos a trabajar estas emociones y estos sentimientos, y primero lo vamos a trabajar primero para conocernos nosotros, ¿sí? Y después, como para poder también eh, un poco tener en cuenta la dimensión psicológica de a quién estamos nosotros asistiendo, ¿sí? Les voy a poner un video que quiero que ustedes vayan copiando, vayan a ver qué les queda, qué pueden tomar de esto, ¿sí? Que está muy bueno y nos deja mucho de enseñanza, ¿sí? Vamos a ver. Primero tengo que hacer esto, porque si no, no me agarra también la pantalla. Vayan copiando por ahí lo que les llame la atención, los que les deje algo de enseñanza, y después los charlamos. Voy acá. Hay que hacer varios procedimientos. Ahí está. Y me gustaría que después hablemos sobre esto, chicas. Nuevo Glycolip Bright Serum Antimanchas de L'Oréal Paris. Una fórmula exclusiva con ácido glicólico más niacinamida. Actúa en todo tipo de... Bueno, este día nos ha convocado un tema muy interesante, que es las dimensiones del ser humano.
este tema se ha tratado mucho a lo largo de la historia y para nosotros, a todos nos interesa, nos llama la atención. Bueno, ¿qué será eso de las dimensiones del ser humano? ¿Qué querrán decir? Y también nos llama la atención porque nos acerca de alguna forma a encontrar una definición o una explicación de qué somos. Todos nos preguntamos en algún momento qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la finalidad de la vida. Y también todos nos preguntamos qué pasa dentro de nosotros, porque muchas veces sentimos como una especie de dicotomía dentro nuestro. Eso es algo que todos lo hemos vivido. Por ejemplo, un día nos podemos levantar en la mañana, nos parece que todo es excelente, que hoy es el día en el que vamos a cumplir con todos nuestros objetivos, que vamos a llegar a todas nuestras metas, estamos de buen humor, nos llevamos bien con todo el mundo, y de repente, en un mismo día, a veces nos pasa algo y ese humor bueno que teníamos nos cambia por completo y entramos como una especie de tristeza, de pesimismo, y a veces no necesitamos que nos pase nada, a veces sin saber qué fue lo que pasó, de repente cuando me voy a dormir, digo, ¿por qué estoy en este estado? ¿No? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que me lleva a estar así? Y a veces también pensamos una cosa, que sería bueno hacer una cosa frente a una situación de la vida, sentimos otra y después terminamos haciendo algo completamente diferente. Y eso es algo que todos lo vivimos en nuestra cotidianidad. Bueno, este no es un tema nuevo, no es un tema que nos pase a nosotros ahora, sino que es algo que le ha pasado al ser humano desde siempre. Por eso este tema aparece en todas las filosofías, tanto de Oriente como de Occidente. Y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué aparece? ¿Por qué estaba desde hace tanto tiempo? Estamos hablando de que estamos en el siglo XXI, hace más de 2000 años, ya grandes filósofos de la historia y culturas han hablado de estos temas. Y uno a veces queda asombrado cuando de repente agarra un texto de la India antigua y le hablan de esto. Y sí, quedamos asombrados porque más allá de que nosotros de repente pensemos que en nuestro momento histórico estamos en una especie de cúspide de la evolución y que tenemos mucha tecnología, mucha ciencia, obvio que la tenemos y gracias a eso nosotros hoy nos podemos conectar y demás. Pero en cuanto a las cuestiones interiores, en cuanto a las cuestiones profundas del ser humano, parece ser que todavía no hemos encontrado las respuestas, que no hemos encontrado cómo solucionar esa dicotomía, esa forma que hay en nosotros diferente. Y esto es muy interesante porque incluso, si bien muchas culturas y filósofos han hablado sobre este tema, lo han hecho de diferentes formas, pero llegando siempre a las mismas conclusiones. Por eso, nosotros hoy vamos a usar una forma de explicar este tema, que es la forma griega, occidental, pero, sin embargo, sabemos, y estudiamos también en nuestros cursos de filosofía, que a veces se explica todo esto, que el ser humano tiene 7 dimensiones y no 3. Por ejemplo, en la India, en Egipto, se explica en una clave de 7. Y esto es lo fantástico de adentrarse en el mundo de la filosofía, que nos vamos dando cuenta que hay diferentes épocas, culturas, de diferentes lados totalmente distintas, que nos van a decir, en esencia, muchas veces la misma enseñanza, a través de sus símbolos, a través de sus mitos y a través de lo que expresan esos filósofos, también vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces es muy interesante estudiar de forma comparada y práctica la filosofía. ¿Por qué nos llama la atención todos estos temas? Porque también nosotros tenemos un filósofo dentro nuestro. Y obviamente uno dice, pero yo no soy filósofo, yo soy peluquero o soy médico. Bueno, pero en el fondo todos somos seres humanos. Y todos tenemos las mismas inquietudes y nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo podemos solucionar esa dicotomía que sentimos en nosotros. Y justamente lo que nos pasa es que no hemos llegado a grandes conclusiones sobre eso. Y esas cosas, esa dicotomía que vemos en nosotros nos complica bastante nuestra vida cotidiana, porque nos cuesta superar esos estados de tristeza, de ansiedad, de estrés. No logramos mantenerlos, esos momentos en los que estamos bien emocionalmente, no logramos mantenerlos en el tiempo, y sí caemos muchas veces presos de la ira, del enojo, de la angustia. Y sabemos bien que eso nos complica en la convivencia, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pero, claro, a veces nosotros no le damos mucho corte a esas preguntas que tenemos porque estamos entreverados en la vorágine de la vida y dejamos un poco a un lado esa necesidad propia del ser humano de entenderse y de querer saber
cómo es que funcionamos. Pero una cosa que sí nos pasa es que si alguien nos pregunta, por ejemplo, 3 defectos, que digamos 3 defectos de nosotros mismos, nos viene enseguida. Pero sin embargo las virtudes no tanto. Pero los defectos sí nos vienen, y nos vienen por lo general porque hemos convivido toda la vida con los defectos. Y los conocemos bien porque sabemos bien lo que nos produce, los dolores que nos producen en la vida, las cosas que nos hacen, porque muchas veces esos defectos nos llevan a enfrentarnos con los demás, nos complican y los conocemos bien. Pero a veces necesitamos un impulso que nos ayude a comenzar a trabajar con eso. Por eso adentrarse en el mundo de las dimensiones del ser humano nos va a permitir conocernos un poquito más y comenzar a conquistarnos un poquito y a desarrollar lo mejor en nosotros. Vamos a comenzar hablando de la dimensión más material del ser humano, porque tenemos cosas que son más materiales, más densas, pero hay elementos que son más sutiles, es decir, incluso eso pasa en la materia, en la naturaleza. No es lo mismo una roca dura que el aire, pero hay materia más sutil que nosotros no la vemos, pero vemos sí el efecto que nos produce. Por ejemplo, nosotros no vemos los rayos del sol, pero sí vemos cómo nos queman la piel. Y tenemos que estarnos poniendo protector y todo, porque eso nos puede causar una enfermedad. Y lo mismo pasa con otros niveles dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos mundos interiores que son más sutiles, que son invisibles, pero que sin embargo guardan una realidad y una fuerza de la cual vemos el efecto. Pero vamos a arrancar por la dimensión del ser humano, la más densa, que es nuestro soma. El soma es una palabra que nosotros conocemos, una palabra que viene del griego, que a veces la usamos, y que quiere decir cuerpo. Obviamente nuestra parte más densa es nuestro cuerpo físico, lo que nosotros podemos tocar, lo podemos pesar, lo podemos medir, lo vemos con nuestros sentidos, porque nuestros sentidos están adaptados al mundo físico. Lo primero que nosotros vemos de una persona es su físico. Después, cuando interactuamos con esa persona, vamos a ver su parte más esencial y más interna. Pero ese soma está compuesto por el cuerpo físico y por la energía vital. Any manufacturer matter who's looking for... Seguimos. ¿Qué es la energía vital? Es lo que los hindúes llamaban prana, que es la energía de vida, es lo que hace que nuestro cuerpo esté funcionando. Nosotros estamos respirando, por nuestras venas está circulando nuestra sangre, nuestro cerebro está constantemente haciendo sinapsis, es decir, nuestro cuerpo funciona, está activo, interactúa con el ambiente. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si ponemos a una persona que está durmiendo la siesta al lado de una persona que falleció, una tiene energía vital y la otra no. Es decir, una respira, interactúa con el ambiente, genera calor, y la otra no, solamente tiene el cuerpo en común. Esto se habla mucho y se trabaja mucho en las artes marciales. Por ejemplo, en China se le llama Chi y en Japón se le llama Ki. Por ejemplo, el Tai Chi, que es un arte marcial que nosotros tenemos acá en Nueva Acrópolis y que trabaja mucho con esto, en el sentido de que los movimientos que podamos hacer en el cuerpo nos van a ayudar a que circule mejor la energía vital en nosotros. O sea que el cuerpo y la energía vital conforman la primera dimensión del ser humano, que es el soma. Pero nosotros no somos solamente un cuerpo físico y que está vivo y que late, sino que somos algo más. Tenemos algo que se llama la psique. Obviamente, a lo largo de la historia han habido muchas disciplinas, tanto la filosofía como la psicología, que han hablado sobre qué es la psique, pero nosotros nos vamos a referir a la definición tradicional, que es justamente de dónde viene la palabra psicología o psique, viene del griego. Y quiere decir justamente que está compuesta la psique por 2 elementos fundamentales. Uno que son las emociones y otro son los pensamientos o la mente. Pero vamos a arrancar con las emociones. Las emociones para nosotros son muy importantes porque todo lo que nosotros hacemos en la vida, todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que vemos que nos pasan, las teñimos de emociones. No podemos escapar, o sea, no podemos dejar de sentir, siempre estamos sintiendo diferente tipo de cosas. Si hablamos de las emociones, hablamos de un abanico muy amplio de cosas que podemos experimentar y sentir.
Incluso a lo largo de nuestra vida nos podemos llegar a dar cuenta que hay cosas que sentimos que son nuevas, que nunca las habíamos experimentado, porque nunca llegamos a acabar con todo ese abanico tan variado de emociones que podemos sentir y experimentar. Y esto es importante porque nosotros podemos sentir cosas como, por ejemplo, una emoción cuando vemos una obra de arte, podemos emocionarnos con un amanecer, podemos sentirnos uno con la naturaleza, si estamos en el medio del campo y miramos las estrellas. Podemos también amar, podemos querer a otra persona, podemos amar también una idea, pero, sin embargo, en el otro extremo del abanico podemos sentir otras cosas que en realidad no son muy positivas para nosotros. Podemos caer en la ira, en la angustia, en el rencor, en la tristeza, en el enojo. ¿Y qué es lo que pasa con este variopinto, esta gama tan amplia de emociones? Es que muchas veces nos dominan a nosotros y no somos nosotros quienes decidimos cómo nos sentimos, sino que dependemos mucho de lo que pasa afuera, de las circunstancias, de lo que los demás nos dicen, y todo eso va imprimiendo en nosotros ciertos sentimientos. Hay cosas que nos hacen sentir bien y la pasamos bien, nos sentimos bárbaro, pero hay situaciones que nos complican y donde la pasamos mal. Y esa dicotomía en lo emocional y esa falta de manejo en lo emocional es lo que muchas veces nos hace sufrir. Por eso mismo muchas filósofos nos van a hablar de que la clave de la felicidad también está en manejarnos, en conocernos y tener nosotros la conducción de nuestro mundo emocional. ¿Por qué es así también? Porque lo emocional es muy fuerte, tiene mucha potencia. Es decir, nos mueve para lo bueno y también para lo malo. Incluso lo emocional, la psique, influye mucho sobre el soma. Nosotros conocemos una palabra que normalmente se usa, incluso actualmente en la medicina, que es, tal cosa es psicosomática. Sí, porque justamente esa palabra viene de esta forma de entender al ser humano. Psicosomático, es decir, la influencia que tiene la psique sobre el cuerpo. Y eso todo lo hemos vivido alguna vez en la vida. Y sabemos que es muy fuerte. Por ejemplo, capaz que no nos pasó algo muy grave a nosotros, pero sí conocemos a alguna persona que, por ejemplo, con una mala noticia puede darle un infarto o puede darle un pico de depresión. O a veces vamos al médico y decimos, tenemos tal alergia, tal problema, y nos dicen que es estrés. Y sí, puede ser que sea el estrés, porque como no manejamos nuestro mundo emocional, toda esa energía que está como guardada ahí se va a canalizar y va a afectar nuestro cuerpo. Y eso no pasa con enfermedades, pero también nos puede pasar en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas. Vemos el efecto de lo emocional. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos. Nosotros trabajamos eso mucho en nuestros cursos de oratoria, porque sabemos cómo, más allá de que tengamos muchas ideas claras, a veces los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Y le vemos el efecto también en el cuerpo. Sentimos que las manos nos sudan, que las piernas nos empiezan a temblar, que queremos salir corriendo. También nos pasa con el miedo, o también nos viene un dolor de barriga, hasta esas cosas que nosotros decimos, ¿de dónde salió esto? Y en realidad después lo asociamos con esa situación en la que estábamos nerviosos. Y el problema de todo esto es justamente que no podemos controlarlo. Y eso nos invade y es como que se apodera de nosotros, nos domina. Y el gran problema también está en que la educación que nosotros recibimos no nos enseña cómo trabajar las emociones. No nos enseña cómo trabajar un defecto, cómo potenciar en nosotros las virtudes, cómo superar nuestros miedos. Obviamente recibimos una educación que la necesitamos y es básica para las cosas que tenemos que aprender para la vida práctica y para la cultura general y todo, pero no incluye esa parte de cómo hacer para dominarme y para transformar mi mundo emocional. Bueno, pero tampoco somos un saco de emociones solamente, sino que también tenemos una parte dentro de la psique que es la mente. La mente es lo que nos permite hacer razonamientos lógicos y es la razón. Nosotros entendemos las cosas a través de lo racional, es decir, A más B es igual a C, es decir, necesitamos el razonamiento.
Y la mente es lo que nos ha permitido desarrollar las grandes cosas que ha hecho el ser humano, como estudiar la matemática, el desarrollo de la ciencia. Eso, por ejemplo, es lo que nos diferencia de los animales. El animal tiene otras finalidades, no le cabe el razonamiento. Pero esta mente de la que estamos hablando, que conforma la psique... ¿Te perdiste 75% de descuento de Black Friday? Tranquilo, en Open English Junior te damos una... Y bueno, es una mente de tipo egoísta. Es decir, que va a estar todo el tiempo preocupada por lo que yo siento, por lo que yo necesito, por estar bien, por sentirme querido, por ser la persona más prestigiosa, porque todo gira a mi alrededor, y es una mente de tipo comercial. ¿Qué quiere decir? Yo te quiero si vos me querés a mí. Yo te hago un favor si vos me lo devolvés después. Y me voy a acordar, seguro, de cobrártelo. Es lo que diría esta mente egoísta. Y esta mente muchas veces se alía también con las emociones. Por eso son un binomio que siempre van juntitos. ¿Por qué se alía? Porque esta mente egoísta, esta parte mental de nosotros, baja, egoísta, es la que también justifica muchas veces nuestras reacciones emocionales. Y eso nosotros lo podemos ver en cualquier discusión que tenemos con un compañero de trabajo, con una pareja, con una familia. Es una lucha constante de quién tiene razón. Es una lucha constante de justificar. Si yo grité, me enojé, dije cosas que no quería decir, esta parte de nuestra mente se va a encargar de justificar. No, porque yo te dije todo esto porque vos aquel día me dijiste y así. Y eso es una bola que sabemos que nunca no nos lleva a ningún lado, ¿no? Es difícil de resolver. Y a veces también esta mente egoísta, como se va a preocupar de nuestro bienestar y de nuestra conveniencia, de conseguir lo que nosotros querramos, de forma egoísta, ¿no? Solo para nosotros, no para los demás. O a veces podemos ampliar a nuestro círculo más cercano. Y para mí, para mi familia, que son los míos, pero siempre está el yo de por medio. Esta mente también lo que hace a veces es controlar nuestras emociones, pero no por una búsqueda profunda y una voluntad que ejerce un dominio sobre las emociones, sino porque no nos conviene. Muchas veces, por ejemplo, en nuestro trabajo podemos tener una discusión con nuestro jefe o porque vemos una injusticia o algo nos pasó y queremos decir un montón de cosas y queremos explotar emocionalmente, pero ¿qué es lo que nos controla a veces? No es un dominio profundo nuestro, sino que es esta mente egoísta que nos dice, no te conviene, o sea, no reacciones mal porque esto te va a traer una consecuencia para ti. Te vas a quedar sin trabajo o te va a pasar algo que no es bueno para tus intereses. Pero bueno, obviamente nosotros no somos solo eso. Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho cosas que han sido desinteresadas, generosas, hemos ayudado a quien lo ha necesitado, hemos tendido una mano en cualquier situación. Y también tenemos valores, que son nuestra moral, aquello profundo que nos guía y que no lo cambiamos por nada. Porque hay una parte de nosotros que también muchas veces nos hace sentirnos culpables. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué si reaccioné mal o dije algo que era malo y que lastimé a otra persona, por qué me doy cuenta después y me siento culpable? ¿Por qué a veces también pido perdón? Porque muchas veces pedimos perdón también porque nos conviene, pero muchas veces también pedimos perdón porque realmente reconocemos en la profundidad de nosotros mismos que nos equivocamos, que lo que hicimos no estuvo bien, que con eso que hicimos lastimamos a una persona que nosotros queremos. Y eso, obviamente, es algo que también está en nosotros. Muchas veces también nos pasó que hicimos un acto de generosidad, de amor desinteresado, que pensamos en el bien común en vez del bien individual, y ahí tenemos como una sensación de el deber cumplido. De esa sensación que todos hemos sentido, de decir, yo hice todo lo que estaba en mi mano para ayudar a esta persona, yo hice todo lo que pude, agoté todas mis posibilidades, tengo la conciencia tranquila. El famoso dicho, ¿no? Que lo usamos. Yo tengo la conciencia tranquila porque lo que yo hice estuvo bien. ¿De dónde viene todo eso? No viene del soma, no viene de la psique. Viene de la tercera dimensión del ser humano, que es el nous, o nous. En realidad es más cómodo para nosotros que hablamos español decirle nous, porque es una palabra griega,
que quiere decir justamente alma o espíritu. También le podemos llamar el yo superior y al otro, a la psique y al soma, llamarle el yo inferior. Es una parte de nosotros que nos permite vivir valores atemporales como la generosidad, la solidaridad, la empatía, el amor. Todo eso está en nosotros también y lo vivimos. ¿Dónde está el problema? En que justamente muchas veces escuchamos a unos y a otros, a esas partes que están dentro de nosotros. El tema es a dónde hay que escuchar, qué es lo que hay que hacer, porque siempre nos estamos preguntando cómo es que hay que actuar ante una situación, ante un problema de la vida, cómo debo actuar. Bueno, justamente los filósofos nos van a decir de todas las épocas que tenemos que desarrollar muchísimo más nuestra parte superior, nuestra moral, nuestros valores, para poder que esa parte que está por encima pueda de alguna manera unificar todo y gobernar al yo inferior. Porque ¿qué pasa? Hay algo que está en el medio de dos cosas. Podríamos poner por un lado el yo superior, el nous, y por otro lado la psique y el soma, que conformaría lo que es nuestra personalidad. Entre esas dos cosas hay un elemento muy importante, que es la conciencia. ¿Que quién es la conciencia? El yo, el ojo que ve. Y es ¿a dónde miro? ¿A qué le hago caso? ¿A mis deseos egoístas? ¿A mi mente más materialista? ¿O le hago caso a mis valores espirituales? Y ahí se empieza a generar siempre un conflicto, que le podemos llamar también una guerra interior, una lucha interior. Que muchos filósofos nos han hablado de que la forma de solucionar esto es agrandando al yo superior, dándole más potencia, trabajando más nuestros valores y nuestras virtudes. ¿Por qué? Porque si ahí tenemos elementos firmes, nos van a ayudar a poder decidir con más claridad, a decidir conscientemente y no dejándonos llevar por las circunstancias, por lo que los que esperan de nosotros, por lo que sentimos, sino buscar objetividad y poder decidir conscientemente. Por eso, Platón nos va a recomendar 4 virtudes fundamentales para poder solucionar esta lucha que tenemos interior. Porque esa lucha está en todo, no está solamente en las grandes decisiones de la vida, porque a veces decimos, bueno, voy a esperar a que se me plantee la lucha y ahí voy a ver qué hago. No, porque en realidad la lucha está constantemente en todo lo que hacemos. Incluso en las cosas que podríamos llamar más tontas de todos los días. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo muy simple para que podamos entender. Asegurado. Excellence Creme, la rutina triple cuidado inspirada en el salón. Nosotros nos vamos a tomar un ómnibus. Estuvimos todo el día trabajando. Venimos en esos días que arrancamos de mañana y estudiamos, trabajamos, hacemos un montón de cosas, estamos muertos. Y cuando nos subimos al ómnibus es como ese momento de descanso, tal vez nos gusta escuchar música, leer, y es como un momento que ya lo tenemos todos los días especial. Nos sentamos tranquilos en el ómnibus y de repente sube una persona que necesita un asiento porque tiene muletas. Y obviamente algunos ya tenemos, o algunas personas han desarrollado naturalmente el sentido de la solidaridad y sin pensarlo se levantan de la silla para entregar el asiento. Pero a algunos nos cuestan más unas cosas y a otros otras. A todos se nos plantea la lucha en alguna situación. Pero en este ejemplo la lucha sería, bueno, ahí el soma diría, bueno, yo estoy acá tranquilo, el soma como que tiende la inercia, yo estuve todo el día parado, moviéndome, ahora me quiero quedar sentado tranquilo. La parte de la psique diría, yo me siento tan bien en esta silla, estoy disfrutando la postura, estoy re tranquilo, placentero. La parte mental egoísta también diría, yo me merezco esta silla, yo estuve todo el día trabajando. Yo no sé si los demás estuvieron trabajando o no, pero es de ellos. Yo llegué antes a mi silla y tengo el derecho. Pero siempre está la parte de arriba, esa que es nuestra conciencia superior, que nos dice, tenés que ser solidario, tú sos joven, podés aguantar un ratito más parado, esa persona lo necesita de tu ayuda, hay que poner un poquito de cada uno para ayudarnos entre todos. Y ahí se plantea la lucha, se plantea cuando suena el despertador, se plantea en cada momento de nuestra vida. Y siempre tenemos la opción de elegir.
A veces pensamos que no tenemos opción, pero sí siempre tenemos la opción de elegir de alguna forma el camino correcto, el camino moral. Por eso muchos filósofos hablan de eso, de que el camino del desarrollo de las virtudes y el desarrollo de la moral es la forma de acercarnos también a la felicidad. ¿Por qué? Porque si yo logro tener esas cosas firmes, para mí va a ser más fácil decidir. Me voy a levantar enseguida. Y eso después me va a hacer sentir bien, porque no voy a generar culpa, no voy a generar cargo de conciencia, voy a estar tranquilo y voy a sentirme armónico. Por eso Platón nos recomienda 4 virtudes fundamentales para que nos viene bien trabajar para enfrentar todo esto. La primera es la templanza, que está en relación con el soma y que tiene que ver con controlarnos en los excesos, como esa famosa frase que es nada en exceso. Nuestros vicios, que no solamente son físicos como fumar o tomar, sino que son también psicológicos muchas veces. Y después nos va a hablar también de la fortaleza como una forma de ayudarnos a trabajar nuestro mundo emocional. La fortaleza a veces la entendemos como algo que es aguantar. Ser fuerte es aguantar lo que venga. Y en realidad no es tan así, ¿sí? Porque obviamente fuertes vamos a ser, porque si la vida nos pone pruebas, siempre las vamos a tener que aguantar sí o sí. La idea es sufrir lo menos posible. La fortaleza nos va a permitir, si la aplicamos con inteligencia, enfrentarnos, ponernos a prueba en la vida. Porque a veces pretendemos manejarnos, sentirnos mejor, transformarnos, mejorar, pero sin hacer nada, haciendo siempre lo mismo. Y obviamente eso nos va a llevar a un mejoramiento. Todos nosotros sabemos, si hacemos un análisis, de aquellas cosas que para nosotros ya son fáciles y aquellas que son difíciles, que nos cuestan. Desarrollar la fortaleza implica también desarrollar el valor y el coraje de ponerse a prueba y de enfrentarse a eso que considero que para mí es difícil. Es decir, no tener miedo, saber que necesito un esfuerzo para enfrentarme y fortalecerme. Es como un músculo. Cuando yo paso mucho tiempo sin ir al gimnasio, obviamente al principio que voy no me puedo ni mover y me va a doler todo. Y voy a tener que hacer de a poco. Voy a tener que empezar de a poquito a trabajar ese músculo, pero a la medida que me voy entrenando voy adquiriendo fuerza y eso se va fortaleciendo y cada vez puedo más. Y con esto pasa lo mismo. Cuando logramos enfrentarnos a esas batallas que nos presenta la vida conscientemente y aprendiendo de nuestros errores, vamos justamente a irnos fortaleciendo porque eso nos va a dar herramientas que después vamos a usar en la siguiente vez y así sucesivamente. Y obviamente no todo nos va a salir bien enseguida, porque a veces también pretendemos, sin querer, ¿no? Inconscientemente, que no vamos a fracasar y en realidad sí vamos a fracasar. Obviamente, no todo lo que queramos conseguir en la vida requiere un esfuerzo y lamentablemente no nos va a salir enseguida, sino que vamos a fracasar. Pero el fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Nos va a enseñar cosas que si no lo hacemos, no vamos a aprenderlas, no nos va a dar herramientas. El fracaso nos sirve porque nos puso a prueba, entramos en el movimiento y eso nos va a hacer ir adquiriendo experiencia. Por otro lado, también Platón nos recomienda la prudencia. La prudencia no como ser prudente, que es como nosotros entendemos la palabra ahora, sino la prudencia como el discernimiento. El discernimiento es saber elegir. Nosotros, cuando viene de cernir, ¿no? Discernir, es como cuando ponemos la harina para hacer una torta y la cernimos, lo que estamos haciendo es justamente sacar lo que no nos sirve para tener lo mejor. Y eso es lo mismo con el discernimiento, que está emparentado con esa parte mental de nosotros y que tiene que ver justamente en desarrollar nuestras ideas. Porque si nosotros tenemos ideas firmes, si sabemos lo que pensamos sobre la vida, sobre la muerte, si sabemos bien qué queremos hacer en nuestra vida, si tenemos claro eso, es como tener un mástil de donde agarrarnos cuando vengan las tormentas. Son cosas firmes, que yo ya sé que eso es así, entonces lo decido por mí mismo. Y eso es muy importante, tener ideas propias, porque muchas veces tenemos ideas prestadas y que en realidad nos sirven tal vez por un momento, pero después como no las incorporamos, las olvidamos, o simplemente después no nos sirven. Pero las ideas propias las desarrollamos a través de la reflexión, de la investigación.
Por ejemplo, la filosofía nos abre la mente en el sentido de que nos da opciones y a medida que nosotros vamos a ir aplicando lo que vamos aprendiendo, por eso la filosofía es práctica, porque nosotros vamos a aplicar lo que vamos aprendiendo y eso nos va a generar una idea propia de que eso es bueno, porque lo probamos y no funcionó. Es como que, bueno, el Buda dice que hay que ser menos materialista para llegar a la felicidad. Bueno, está bien, yo puedo seguir pensando que lo dice el Buda, pero en la medida que yo lo aplico y lo hago mío y lo pongo en mi vida y eso compruebo que es así, que soy un poco más feliz cuando me desapego de las cosas materiales, eso no es que ya lo piense el Buda, lo pienso yo también, lo hice mío, porque es un aprendizaje que voy adquiriendo dentro de mí mismo. Después, por último, Platón nos corona estas virtudes con la justicia. La justicia como orden, como equilibrio, y justamente lo pone emparentado con el nous, con la parte superior, porque si esa parte se desarrolla en nosotros, si desarrollamos nuestras virtudes, nuestros valores, nuestra moral, eso va a dar orden a todo lo otro. Vamos a estar más seguros de nosotros mismos, nos vamos a sentir más en armonía, las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar mejor, más tranquilos, y eso nos va a dar también una serenidad. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones. Igual ya está aprendiendo. Y esto, obviamente, es muy importante y necesario para el trabajo con uno mismo. Hay una imagen que probablemente hablemos en una futura charla sobre este tema, porque hay un libro muy antiguo de la India que se llama el Bhagavad Gita, que habla mucho de todo esto. Es increíble porque tiene miles de años, pero nos habla de la lucha interior y nos habla de una imagen muy gráfica que es un carro tirado por varios caballos y un conductor. Bueno, lo importante, la justicia sería lograr que el conductor sea el que domine, es decir, nuestro yo superior. ¿Por qué? Porque si no es así, hay un conductor, pero cada caballo va para donde quiere ir y al final no vamos para ningún lado, no avanzamos. Por eso mismo todos los filósofos nos emparentan la búsqueda de la felicidad, de encontrarse a uno mismo, de llegar a la sabiduría, de entenderse, con un camino de las virtudes, con un camino de la profundización dentro de uno mismo. Estos temas nos tienen que dar un puntapié para empezar a trabajar, para empezar a conocernos más. Ya lo decía nuestro querido Sócrates en el siglo V a.C., que conocerse a sí mismo era el primer paso, porque si yo me conozco, sé qué cosas tengo que trabajar, sé qué cosas me cuestan más y sé dónde poner la mirada y puedo encontrar también las virtudes que tengo. Porque todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas desarrolladas que las hemos conseguido ahora o las traeremos de otras épocas, pero todos tenemos cosas que son buenas y son nuestras herramientas para seguir emprendiendo ese camino, que nos va a costar esfuerzo, que no va a ser fácil, pero que es un camino que nos va a llevar también a la aventura, a enfrentarnos a las grandes pruebas que nos presenta la vida. Y una cosa muy importante es a transformarnos en protagonistas de nuestra propia vida. Porque cuando nos dejamos llevar por el mundo emocional o por el mundo de nuestra mente egoísta, es como que vamos con la tormenta, nos dejamos llevar por los embates de la vida. Es como que las circunstancias se apoderan de nosotros y nosotros no tuviéramos nada que decidir. Si nosotros nos ponemos de protagonistas, empezamos a darnos cuenta de que sí tenemos cosas que decidir, hay cosas que sí podemos cambiar, sí podemos tener la fuerza para enfrentar nuestros miedos, sí podemos romper con nuestros límites, que a veces nos parecen como grandes muros de piedra, pero que sin embargo cuando nos adentramos a intentar romper esos muros nos damos cuenta que son solo de papel, que en realidad eso solo lo habíamos construido dentro de nosotros. Y también nos podemos imaginar y proyectarnos como mejores personas. A veces está bueno hacer ese ejercicio. ¿Cómo me gustaría ser? ¿Qué cosas me gustaría conquistar? ¿Qué efectos me gustaría trabajar? ¿Cómo sería yo si tuviera eso? Eso a veces sirve mucho. Y también sirve pensar que podemos ser una mejor versión de nosotros. Nosotros también a veces decimos, bueno, pero si yo cambio, dejo de ser yo mismo. No es que dejo de ser yo mismo. Soy una versión mejor de mí mismo. Y una de las cosas importantes que a veces también nuestra personalidad más egoísta, nuestra psique, nos quiere convencer de que tenemos que esperar para todo esto. De que, bueno,
voy a esperar a recibirme, voy a esperar a terminar esto que estoy haciendo ahora, este trabajo, voy a esperar a jubilarme, voy a esperar a que mis hijos sean grandes. No se trata de esperar, porque vamos a perder tiempo. Y esto no es una cuestión que nos lleve tiempo, es una cuestión que nos implica un cambio en cómo enfrentamos la vida, en cómo enfrentamos las circunstancias, cómo nos tomamos las cosas. Ya los estoicos nos decían, que después también vamos a hablar de ellos en otras charlas, que hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas que dependen de nosotros, de nuestras propias circunstancias y que tenemos las herramientas para transformarlas. No podemos conformarnos en que somos así y en que el mundo es así y nada. No, tenemos que tener la esperanza también de que nosotros podemos cambiar. Y algo muy importante, para terminar, es que nosotros, si nos mejoramos, no solo nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también mejoramos nuestro entorno. No hay enseñanza mayor que el ejemplo. Si nosotros mostramos a otros que es posible ser mejor, también eso se va a replicar. Ya decía Confucio, un gran filósofo chino, que si nosotros somos mejores, nuestra casa es mejor, nuestra familia es mejor, nuestro barrio es mejor, nuestra ciudad es mejor. Y eso es muy importante, porque nosotros a veces vemos que nuestro mundo no nos gusta, que no nos gusta la falta de valores que hay corrupción, que hay violencia, que hay competencia, pero tenemos que saber que gran parte de eso también está en nosotros y que nosotros podemos aportar, aunque sea un granito de arena, para mejorarnos y de esa manera poder mejorar el mundo que nos rodea. Espero que esta charla nos sirva para eso, para que sea un puntapié inicial. Todos estos temas se trabajan en nuestros cursos de filosofía. Bien. A ver, chicas, ¿cómo vamos? Hola, profe. Esa charla que habló la licenciada psicóloga, ¿no? Lo vimos, ¿no? En filosofía. Yo que estudié, lo Sí, vi. Yo estaba estudiando profesorado sí, y sí sí, lo vi, más por manejar los temas de alumno y todo eso. Lo estaba exactamente. escuchando atentamente, sí lo vi. Bien, Sí. bien. ¿Y qué podés aportar entonces a tus compañeras que por ahí que ya Que que... en la vida cotidiana, nosotros lo aplicamos, pero no sabíamos, o sea, los términos como aplicaban los filósofos, todo eso, nosotros aplicamos el ser solidario, ser humanitario, sin saber que está dicho, ¿no? Está escrito eso, porque Sócrates, todos los filósofos grandes que hubo, Ujú. ya lo habían escrito. Bien, bien. Y acá la idea es más que nada porque se deben preguntar, ¿y por qué vemos este video? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué, sí, estamos viendo esto? Y justamente por esto, ¿no? De que, bueno, en el caso de María, que estuvo ya en un profesorado que se ve justamente este tema, es porque nosotros tenemos que a veces saber manejar las emociones, porque, a ver qué dice, pero acá ya habla del desarrollo, de desarrollar más ese lado de estos valores para lograr la plenitud. Sí, 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 sí. Pero nosotros lo pusimos porque muchas veces nosotros tenemos en la casa, tenemos terribles líos, porque cada casa es un mundo y porque tenemos conflicto en el hogar y nosotros tenemos que ir del hogar a la casa de quién vamos a cuidar. Y nosotros en ese traspaso de lugar a lugar, de un punto A más un punto B, tenemos que hacer un proceso y organizar nuestras emociones, saber manejar nuestras emociones, como para llegar a la otra casa y no arrastrar todo el bagaje de conflicto que tenemos en la casa. Entonces tenemos que tener el manejo emocional. Si yo no puedo arrastrar y después irme con todo el enojo que me puedo haber agarrado en la casa, ¿sí? Y uno no se da cuenta y estoy a cargo de niños y comienzo al niño, ¿sí? También al revés, también, dice Silvia, sí, es verdad. Y también al niño empezar a tratarlo de una manera un poco más fuerte, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos que saber dominar, bueno, y esto en realidad se enseñan por ahí en los profesorados,
cuando uno va a estar a cargo de niños, por ejemplo, ¿sí? El docente esto lo sabe muy bien. Ustedes han visto que cuando llevan los niños a la escuela, la maestra sale con la mejor sonrisa a recibirlo y a lo mejor su corazón está partido en 1000 pedazos, pero ella pone la mejor sonrisa para recibir los chicos. Sí, sobre todo, bueno, es con todo, pero en realidad, bueno, los niños te captan al toque, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cuál es tu condición? Y yo les digo, no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Nosotros tenemos que tener ese ejercicio y esa práctica como para poder llegar, y sobre todo con niños que uno tiene que llegar, digamos, alegres, contentos, porque el niño requiere de eso, ¿sí? Imagínense, ustedes van y tocan la puerta tontons y hablan, hola señora, ¿cómo está? Buena señora, ¿cómo le va a usted? Tanto tiempo. Permiso, ¿no? Voy a entrar, ¿sí? No máximo con niños, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien dispuestas, trabajar esto mucho, ¿sí? Como para hacer frente y decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi postura como cuidadora? ¿Sí? Y nosotros los vemos acá, nosotros también tenemos un nene acá en casa y ahí tienen 3 chicas que son las que van rotando, ¿sí? Y generalmente hay 2 que están bien predispuestas a hacerlo jugar, por ejemplo, ¿sí? Y capaz que tuvo un mal día esa chica en la casa, pero bueno, ellas llegan y están predispuestas y están pum para arriba y están contentas y es eso, ¿no? Es eso, digamos, ¿sí? Nosotros sabemos que están dando lo mejor de ella para hacerse cargo de una criatura. Y en lo mismo pasa con el adulto mayor también, ¿no? Bien, algo, rescataron? ¿Qué otra cosa rescataron? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien anotó? ¿Están todos dormidos? A ver, ¿están todos mudos? Vamos, chicas. Esto es para que hablemos un poco y también un cuidador tiene que también aprender a comunicar, a hablar, sacarse los miedos. ¿Sí? Profe, usted había mostrado en el video, antes del video, había mostrado donde estaban las dimensiones humanas, donde decía psicológica, física y espiritual. Ujú. Después Platón plantea 4. Ujú. Esas eran la templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Sí, sí. ¿Son similares a las que usted dijo que no? La espiritual, la psicológica, la física, son... No, Porque yo la anoté aquí. no, porque lo que plantea Plan son emociones, los otros son dimensiones, ¿sí? Sí. Ah, ¿cuál es la diferencia? La de ustedes son dimensiones humanas, que no Sí, espíritu, son las psicológica y dimensiones física. humanas. Nosotros, ¿cómo estamos compuestos nosotros? ¿Sí? Nosotros Ah, y las tenemos, otras son virtudes. claro, exactamente, sí. Esa era mi duda, profe. Está bien, está bien. Bien. ¿Algo más, chicas? ¿Alguien que haya notado algo que le llamó la atención? Había una palabra muy linda y habló mucho el video de esa transformación que tenemos que hacer, ¿sí? Y nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros. ¿Y para qué sacamos, yo diría, lo mejor de nosotros? Para ponerlo al servicio, ¿sí? Al servicio de la profesión. ¿Bien? ¿Está todo bien? ¿Todo clarito? Están todas mudas. ¿Qué pasó? Sí, se entendió, Profe, es profe. que cuando en el término de aplicar, viste que vos tenés el niño y después vas a trabajar con el adulto mayor, son 2 casos muy diferentes. Ujú. Y Sí, vos con el niño siempre tenés que estar leer y paciencia, porque recién está aprendiendo. El adulto está aprendiendo, depende, ya sabe toda, pero Ujú. depende el cambio, es como dice usted, los problemas los deja en la casa, ¿viste? Y allá tenés que poner la mejor actitud para el Exactamente. adulto o para el niño, Ujú. siempre. Y es Sí. la forma de cómo presentarse todos los días, ¿no?
Exactamente, es así. ¿Cómo me presento todos los días? ¿Sí? ¿Cómo me presento todo? Y mira, ¿no? Con lo que vos haces, porque en realidad vos haces el cambio, ¿no? Sí, sí, con el niño es de una manera y del adulto es otra manera, ¿sí? Pero también hay que ver que el adulto tiene esa dimensión espiritual que la podés por ahí potenciar, ¿sí? Así que, y está bueno, digamos, si no la parte psicológica, la parte emocional, si yo sé que al adulto le gusta, por ejemplo, escribir, por ejemplo, ¿sí? Y cuando escribir es muy liberador, si uno ahí vuelca todas las emociones, ¿sí? Entonces, tenemos que estimularlo a que escriba, si le gusta escribir, por ejemplo. Hay adultos que les gusta cantar, por ejemplo, ¿sí? Y máximo, si estoy en una casa que tiene una computadora, le diría, mire, búsqueme en un microfonito y le pongo un flor de karaoke para que cante, porque también es liberador, ¿sí? Y se siente bien, digamos, cantando. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía que hay que tener en cuenta otras dimensiones como para poder tener estrategias, digamos, ¿no? Como para poder trabajar. Bien. ¿Algo más, chicas? ¿Nada más? Bueno, ahora vamos a ver otro video que también nos va a hacer un aporte, y vayan anotando como para que después los discutamos, lo hablemos, ¿sí? Y vamos a ir construyendo. Vamos a construir un nuevo concepto. Ah, si no, no me arranca. Tengo que apagar acá primero. No sé por qué, pero tengo que hacer esto. Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Espera. No sé por qué tengo que apretar esto, para que se me corra. Vamos a hablar un poquito de las virtudes. Esta es una profesora que me pareció, a ver si lo puedo poner. Aumenta Me pareció bueno porque tiene un lenguaje tus sencillo. ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en toda la red de Google. Busque. Veamos. Ahí está. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en sus casas y siguiendo las claves. Yo les dejé de tarea que hicieran unas reglas del justo medio, pero bueno, previo a eso, ahorita que voy a dar unos ejemplos, previo a eso voy a retomar conceptos. Entonces vamos a iniciar con el primer punto que es lo básico para el ejercicio que les dejé, que es el concepto de virtud. Para empezar, aclarar que la virtud, de alguna manera, desde este punto de vista de Aristóteles, pues lo considera como que son propiedades innatas del ser humano que le facilitan la buena conducta. Es decir, que el ser humano, desde esta perspectiva de este filósofo, dice que el ser humano nace siendo bueno, realmente nace como una tabla rasa y que la sociedad es quien de alguna u otra forma lo contamina o lo corrompe dentro de los comportamientos que va a ir expresando ya a nivel social. Pero realmente desde este punto de vista, la virtud para él es algo que nosotros lo traemos de manera natural. Se supondría que este concepto de virtud pues es el ideal, ¿no? Es como una filosofía de vida que se sigue para dirigirse en un camino correcto. Cuando hablamos de camino correcto nos referimos a comportarnos de una buena manera, siendo buenas personas con los demás, siendo un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, etcétera, un buen estudiante. Entonces todo lo que tiene que ver con un aspecto o un contenido positivo se refiere a una virtud. Esta virtud, a pesar de que ya la tenemos de manera natural o nacemos con ello, desde esta perspectiva, pues también la podemos ir fortaleciendo. Más adelante, ahorita vamos a checar cómo es que se va fortaleciendo una virtud. Entonces, el segundo punto, precisamente derivado de esta parte de las virtudes, pues tenemos una pequeña clasificación. Las virtudes se van a dividir en tres aspectos. Puede que existen virtudes morales, que se refiere más a esta parte del comportamiento social, de hacer el bien. Aquí yo puse algunos ejemplos de esas virtudes morales que serían la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza.
Es decir, que de alguna u otra forma nos permiten tener una buena interacción a nivel social, siempre y cuando estemos enfocándonos en hacer el bien para nosotros mismos y para las demás personas. Por ejemplo, la justicia, ¿no? Realmente eso tiene que ver con el cómo yo voy a estar repartiendo a lo mejor cierto aspecto entre diferentes personas, siendo justo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Otro tipo de virtud son las virtudes intelectuales. Estas tienen que ver con la creación de la ciencia, el arte, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que nosotros tenemos como aspectos que nos ayudan a saber o a conocer más. En este caso, en virtudes intelectuales, pues entraría mucho esta parte también de la educación, ¿no? O de la escuela. Y finalmente tenemos otras virtudes que son virtudes sobrenaturales. Estas se enfocan un poquito más a esta parte espiritual que puede tener el ser humano. Aquí como ejemplo yo puse a la fe y a la esperanza. Realmente la parte de la fe no solamente se refiere a un Dios o alguna deidad, ¿no? En general, sino la fe incluso en alguna otra persona, la fe en un proyecto, pero son virtudes un tanto más, ¿cómo llamarlas? Subjetivas, que evidentemente no todos tenemos desarrollados, ¿no? La esperanza, por ejemplo, es otra de ellas. El que nosotros, por ejemplo, emprendamos un proyecto o a lo mejor otro ejemplo más claro, cuando alguien de nuestros familiares se enferma, entonces, de pronto es el tener la esperanza de que todo va a salir bien. Es una virtud, se le considera sobrenatural porque tiene que ver ya más con ese grado de espiritualidad. Ahí ya entra un poquito más la introspección de cada uno de nosotros. Y siendo sinceros, pues no todos tenemos desarrolladas estas virtudes, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 virtudes. Si se dan cuenta, las 3 están enfocadas siempre en aspectos positivos y en hacer el bien. Vamos a pasar ahora a la contraparte, prácticamente serían los vicios. ¿Qué es un vicio? En general estaríamos hablando de que los vicios se consideran como aspectos negativos que van a perjudicar precisamente al ser humano. Van a nublar el juicio y afectan no solo a la persona en cuestión, sino también a terceras personas. Por ejemplo, alguien que tiene un vicio como lo es el alcoholismo, no solamente se afecta él mismo a nivel orgánico o biológico, ¿no? O sea, no solamente daña su organismo, no solamente él está en un estado de ánimo a lo mejor depresivo, sino que también va a afectar a terceras personas, por ejemplo, a su familia. Su familia se va a preocupar porque esta persona no llegó a su casa por estar bebiendo, ¿no? Y no sabe si está en la calle o tirado en una banqueta. Entonces, prácticamente los vicios van a afectar a las personas que te rodean. Al ser algo negativo, pues obviamente siempre te va a perjudicar. Y de alguna u otra forma, los vicios se tendrían que empezar a erradicar, ¿no? Una vez que se están detectando. Ahora, aquí hay un punto importante y que es medular en esto del justo medio. Si una virtud no se encuentra equilibrada, puede convertirse en un vicio. Eso es lo que yo les mencionaba precisamente en alguna de las clases, y yo les decía, es bueno que nosotros tengamos virtudes, porque obviamente nos va a ayudar a ser mejores personas, pero hay que tener mucho cuidado, porque si esa virtud se sale de control, se puede convertir en un vicio. ¿Cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo una virtud se puede ir cambiando? Puede que esta virtud exceda demasiado, o sea un comportamiento en exceso y entonces eso la genera como un vicio. Ahorita vamos a checar cómo es que se hace esa transformación. Tenemos el punto 3, que prácticamente ya estamos hablando de lo que se enfoca en un justo medio. Aristóteles menciona que todos los seres humanos, o sea, absolutamente todos, ninguno quedamos exentos, tenemos tanto virtudes como vicios. Por eso yo en la tarea que les dejé, les pedí que hicieran una lista de sus virtudes y una lista de sus vicios, porque realmente todos, si nos ponemos a analizar y hacer una introspección, vamos a detectar que tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Y eso no significa que seamos peores o las peores personas, sino que realmente tenemos cosas que podemos cambiar, porque eso es lo bueno, ¿no? Que podemos modificar esas conductas para que a lo mejor nuestra lista de virtudes sea más grande que la de vicios. Entonces todos tenemos tanto virtudes como vicios. Sin embargo,
debemos equilibrar estas dos variables en nuestra vida para que no caigamos en comportamientos extremos. Este justo medio se adquiere a través de la repetición constante de nuestras conductas hasta volverlas un hábito en nuestra vida. Entonces, recordemos las teorías filosóficas que vimos que sustentaban a la ética y la mayoría de ellas precisamente decían, ¿no? Cuando nosotros hacemos una conducta de manera repetida, empezamos a generar un hábito, lo volvemos una costumbre, lo volvemos parte de nuestra vida cotidiana. Si yo empiezo a tratar de llegar temprano a la escuela, por ejemplo, o alguna cita que yo tenga, pues evidentemente si yo trato de ser puntual de manera constante, llega un momento en donde eso ya se convierte en un hábito, un estilo de vida para mí, o sea, es parte de mi incluso personalidad, el ser puntual. Entonces, cuando nosotros estamos practicando un comportamiento determinado de manera recurrente, es muy, pues es muy común que se pueda convertir en algo habitual para mí, ¿no? Y ya lo tome yo como parte de mi vida. Entonces, el objetivo precisamente es regular vicios y virtudes, pues para estar en un punto medio o en un punto intermedio y ser personas funcionales. En estos dos puntos, bueno, 3 puntos que manejamos, llegamos a una conclusión o quise concluir con este punto. La virtud debe tener un justo medio, ya que si hay un exceso o un defecto, de esta en automático se va a convertir en un vicio. Entonces, aquí les traté de ejemplificar esa conclusión a través de una regla, que precisamente era parte de las actividades que les dejé. Esta regla nos pone en la parte de en medio el justo medio, que es lo ideal. Es un comportamiento que nosotros deberíamos de tener de manera habitual, hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. En el extremo derecho tenemos a la cuestión de los vicios, ¿no? Que es esa parte negativa. Y en el extremo izquierdo tenemos al aspecto positivo. Tal vez aquí estuvo el punto en donde se confundieron. A ver, la virtud sería prácticamente el justo medio. Es lo ideal, es lo que queremos desarrollar. En los dos extremos paralelos, ambos serían vicios. ¿Por qué? Cuando tenemos a la virtud en medio, en el aspecto ideal, si yo carezco de esa virtud, se va a convertir en un vicio. Pero si me voy del otro lado, es decir, que hay un exceso de esa virtud, también se convierte en un vicio. Vamos a ir ahorita ejemplificando cada uno de esos aspectos, pero sí necesito que entiendan esta parte de debemos equilibrarnos, porque no debemos ni de carecer de esa virtud, pero tampoco debemos excederla. Entonces, si tenemos en los dos polos la cuestión de los vicios, vamos a ir checando los ejemplos. El primero de ellos dice, o coloqué y retomé algunos de los ejemplos que también ustedes me mandaron para que los vayamos revisando. El primer punto o el justo medio sería el amor, ¿no? Eso viéndolo como un sentimiento que nos va a permitir tener una buena relación con las demás personas. Si me voy en un extremo negativo, es decir, que hay una carencia de, si yo no genero amor, si yo no siento amor o no doy amor a otras personas, entonces esa virtud se puede convertir en un vicio, que sería el egoísmo. Es todo lo contrario, es la carencia de amor. Pero si me paso al otro extremo, en donde hay un exceso de amor, o sea, ya ahí estoy hablando de que se generaría o se convertiría ese amor, de ser una virtud, se convertiría en un vicio porque hay un exceso de amor. Entonces, de ser amor pasa a ser dependencia a otra persona o puede generar una obsesión a otra persona. ¿Sí me explico? En este ejemplo, ya basándolo en un caso a lo mejor más real, cuando ustedes tienen una relación afectiva o tienen su novio o tienen su novia, podemos caer en estos dos extremos. Lo ideal es estar equilibrados. Pero si yo empiezo a dejar de expresarle mi amor a mi pareja, a ya no decirle cosas bonitas, a ya no expresarle mis sentimientos, y entonces solo me centro en mí, en que ella me dé a mí prácticamente amor, o me diga cosas lindas, pero yo ya a lo mejor empiezo a sentir una indiferencia, pues entonces estoy cayendo en el egoísmo. Pero por otra parte, si excedo con este amor, pero ya hablando de ahí a lo mejor algo, por eso se refiere a un vicio, ¿no? Porque ya es algo, pues a lo mejor enfermizo o en exceso,
de que a fuerza quiero estar con esa persona y no puedo hacer nada sin que esa persona me dé permiso, o quiero ir al cine y le dije a mi novio y él de alguna u otra forma no puede, y entonces yo no voy al cine o me limito porque dependo demasiado de ese sujeto. Entonces ya se convierte en una dependencia, o me obsesiono tanto con esa persona que empiezo a generar a lo mejor ideas irracionales de celos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se dan cuenta cómo la virtud del amor podemos convertirla en un vicio si nos vamos de un extremo a otro. Por eso es la importancia de tener un equilibrio en este aspecto de las virtudes. Vamos con el segundo ejemplo, que yo aquí retomé al justo medio o a la virtud, que sería la valentía. En el extremo de decir hay una carencia de esa valentía, pues esa virtud se convertiría en cobardía. Y del otro lado, si hay un exceso de valentía, entonces esa virtud se convertiría en un vicio porque ya sería algo de impulsividad. Pongamos un ejemplo. Tenemos a dos compañeros, empiezan a lo mejor a tener ciertas diferencias y entonces uno de ellos a lo mejor, no sé, le da miedo enfrentarse a esa persona y ya no sigue defendiendo su postura. Entonces es cobarde ante esa situación. Si nos vamos al otro extremo, de ser una virtud la valentía se puede convertir en un vicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no nada más estamos discutiendo o dialogando el punto en el que no nos ponemos de acuerdo, sino que es tanta mi agresión o mi agresividad que entonces ya voy, o mi impulsividad, perdón, ya voy y empiezo a agredirlo físicamente. Entonces ahí ya no es valentía, ahí ya estamos hablando de un problema de agresividad y de un ser que es impulsivo, que no sabe controlar sus emociones, que no es asertivo en esa situación. Entonces, ¿la valentía es una virtud? Sí, pero cuando hay una carencia de esto se convierte en un vicio siendo cobardía, o cuando hay un exceso de esto se convierte en un vicio siendo impulsividad. Vamos a un ejemplo más. Y en este caso tenemos al justo medio a la virtud, que es la dignidad. Si yo carezco de dignidad, entonces me convierto en una persona sumisa. Dejo que todos los demás me pisoteen o pasen por encima de mí sin yo expresar mis ideas o mis emociones. Y por otro lado, si hay un exceso de dignidad, se puede convertir en un vicio, pero le llamaríamos entonces orgullo. Hay personas que confunden precisamente la dignidad con el orgullo. Una cosa es defender tus ideas, expresarlas a los demás, y otra cosa muy diferente es el orgullo, ¿no? Que de alguna forma pensemos que solamente nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces, de pronto aquí también se puede convertir eso en un vicio. Otro ejemplo más, tenemos al justo medio, que es el optimismo, pero si carecemos de optimismo nos podemos convertir en personas pesimistas. Y si excedemos ese optimismo, nos convertimos en alguien que nos basamos en cuestiones irreales, algo muy fantasioso, ¿no? Incluso estaríamos hablando de autoengañarnos. Está bien que tenemos un problema y debemos de verle el lado positivo, pero tenemos que ser realistas. O sea, sí soy positivo ante esta situación, soy optimista ante esta situación, pero también sé cuáles son las limitantes y sé qué es lo que puede pasar. Entonces no hay que caer de un extremo a otro, hay que estar en la parte intermedia. Y agrego otros dos ejemplos para que quede un poco más claro. La virtud sería la justicia. Si hay un defecto o una carencia de justicia, pues caeríamos en el egoísmo. Y si hay un exceso de esta justicia, caeríamos en ser demasiado complacientes, ¿no? Una cosa es dar lo que le corresponde a todas las personas para que estén equilibradas, ¿no? De manera justa, y la otra es pues ya ser muy complaciente y tratar de tener contentos a todos, porque eso jamás va a poder ser posible, ¿no? Entonces también se convertiría en un vicio. Otro más, como virtud coloqué aquí al esfuerzo, que en este caso el esfuerzo sería lo ideal, sería el justo medio, pero si carezco de esfuerzo en lo que yo voy a realizar, pues me puedo convertir en una persona mediocre, en una persona conformista, que pues entrego las cosas al aventón, ¿no? En mi trabajo a lo mejor me tengo que esforzar, ese es mi ideal, ese es mi justo medio, tengo que entregar un trabajo de calidad, en tiempo, en forma, y que sea funcional dentro de mi área laboral. Si yo carezco de esto, pues entonces voy a entregar ahí cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa mediocre.
con tal de nada más tener ahí una entrega más, pero no lo hago con calidad. Y por otra parte, si excedo a esta virtud, que sería precisamente esta cuestión de ir más allá de, pues ya se convierte en algo de perfeccionistas, ¿no? Por ejemplo, está bien que me esfuerce, que yo entregue cosas de calidad, pero tampoco tengo que llegar a un grado enfermismo de ser un perfeccionista u obsesionarme con una entrega que sea impecable, ¿no? Dentro de los parámetros posibles debe de ser, pero tampoco voy a dejar de dormir o comer por preocuparme de más de entregar algo que sea extremadamente perfecto, porque tampoco vamos a conseguirlo, ¿no? Sabemos que la perfección es algo muy, muy sujeto. Entonces ahí tenemos un más. Y voy a finalizar con dos ejemplos para que el punto quede más claro. Uno de ellos es el amor propio, que este lo retomé, si no mal recuerdo, una de sus compañeras, creo que fue de Abby, no recuerdo bien, pero ella ponía también al justo medio como el amor propio, ¿no? Todos nosotros debemos de tenerlo desarrollado, debemos de querernos, debemos de aceptarnos tal y como somos, ver nuestras limitantes, tratar de modificarlas para ser mejores personas, pero de alguna u otra manera tenemos que querernos. Entonces, eso sería lo ideal, ese sería el justo medio. Si yo carezco de este amor propio, pues entonces voy a ser una persona con baja autoestima, estaría cayendo en ese vicio, ¿no? De no quererme, de siempre reprocharme, de verme todos los aspectos negativos y nunca resaltar en lo que soy buena. Y por otra parte, si excedo de ese amor propio, pues también se convierte en un vicio, ¿no? Porque podemos llegar a ser personas demasiado vanidosas o personas muy prepotentes que creemos que ninguna otra persona tiene la razón más que nosotros, o creemos que nadie nos merece porque nosotros somos lo mejor que puede estar existiendo en el mundo. Entonces, está bien que nos queramos, pero tampoco es cuestión de exagerar. Y finalmente coloqué a la paciencia como justo medio, como virtud, como un ideal que debemos de seguir o de tener. Y si hay un defecto o una carencia de paciencia, pues entonces nos convertimos en personas intolerantes. Y del otro extremo, si hay un exceso de paciencia, pues nos convertimos en personas que de pasar a ser tolerantes, ya excedemos de más ese término y entonces somos gente que no ponemos límites, ¿no? Y que dejemos que los demás entonces también pasen por nosotros o sobre nosotros. También hay que saber poner un límite, un alto, hasta dónde podemos permitir y tolerar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a cerrar con un caso, perdón, bueno, un ejemplo que tiene que ver a lo mejor con la violencia. La violencia dentro de la familia, en una pareja de esposos, debemos de ser pacientes en el sentido de hay que platicar, tenemos problemas, tengo que tener paciencia o le debo de tener paciencia a mi pareja, pero siempre manteniendo esta cuestión del respeto, ¿no? Si yo soy cero tolerante, o sea, ya esa paciencia ya se convertiría en el vicio, en ser intolerante, en que tantito a lo mejor esta persona me dice algo y luego yo empiezo a explotar y a golpear o a agredir, o sea, soy cero tolerante, cero paciente, pues entonces eso ya también se convierte en algo negativo. Y en el otro extremo, ¿no? Tengo que ser paciente con mi pareja a lo mejor, pero eso no quiere decir que voy a dejar que me golpee, ¿no? Es que debo de tenerle paciencia, debo de ser tolerante, no. Hay que poner también límites, porque si no, entonces caemos en estas cuestiones de convertir nuestro comportamiento en un comportamiento de vicio en lugar de ser virtud. Entonces, esta es la cuestión que me interesaba que quedara claro, cómo es que una virtud puede convertirse en un vicio, ya sea si excedo esa virtud o si carezco de esa virtud. Bien, ahora volvemos. Bien, conversemos un ratito sobre esto, ¿sí? En la primera parte del video, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo estás? En la primera parte del video, ¿sí? ¿Qué planteaban? Trabajó sobre tres virtudes, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien las anotó? ¿Cuáles eran?
chicas. ¿Alguien anotó las 3 virtudes con las que trabajó el video? Están todas mudas hoy. ¿No habla nadie? ¿No estuvieron escuchando? Profe, lo único que me acuerdo es la paciencia. Profe, Bueno, todas las otras. profe, Sí. Yo yo, recién puedo ingresar. Ajá. profe, Soy yo Débora. anoté, ¿Sí? profe, yo anoté morales, intelectuales y sobrenaturales, las Bien, virtudes. bien, Y ya. las morales eran sobre los comportamientos social y decía abajo prudencia, justicia, templanza y fortaleza. En las virtudes intelectuales se trataba sobre la creación de la ciencia y el arte. Eso iba relacionado con las escuelas. Bien, con las Y lo, escuelas. y lo sobrenatural era lo espiritual, era sobre la fe, la esperanza. Bien, bien. Entonces, volvamos de nuevo. Las intelectuales, acá está, dice Margarita también, bien, anotó ella. Bien, Margarita. A ver, las intelectuales, ¿quién las refuerza? ¿Quién las enseña? ¿De quién está a cargo? Que por ahí lo dijo, compañera. Las De las escuelas. de las escuelas. Bien, Janina, las escuelas como institución sí se encargan por ahí de eso. Las espirituales, ¿quién es? ¿Quién? Otra institución. ¿Sí? La iglesia. Las iglesias, llamámosles iglesia a todas, ¿no? No tan solo las cristianas, las evangélicas, Sí, a las sí. religiones, ¿sí? Se encargan de Yo tenía, fortalecer. profe, yo tenía mi paciente que era hasta el año pasado, medio del año, ¿viste? Ujú, Hasta antes de septiembre, ella era católica, apostólica romana, ujú, rezaba y la Virgen del ujú, Rosario, ¿viste? La parte espiritual, como ya tiene 101, vino el ujú, sacerdote, la confesó, todo lo demás. Y de pronto, la otra cuidadora ujú, es evangelista. ujú, ¿Puede creer que cambió en la edad de 101 años? Y ujú, entonces vos como no sabés cómo implementar, decirle recemos el rosario, leamos, porque no hicimos la novenita del Señor de Milagro. ujú. Entonces ya ahora en esta altura de mi vida, que digo 101 años, cambiate de religión, bueno, no sé, Dios es todo, ¿no? Entonces yo trato de decirle, ¿sabe qué? Hagamos respiración, hagamos esto, y Dios universal, como ella murió su hija de 68 años, yo le Mm. digo, ella está con Dios y todos vamos al mismo lugar, ¿viste? No sabemos arriba, abajo, pero sabemos que está, en algún lado estamos. Entonces trato de ubicar así que Dios es universal y ya no le hablo de la Virgen María porque ellos ya no creen en la Virgen María. Ujú. Entonces trato de cambiar, el Dios te salve, tampoco reza, ya no rezamos, porque nosotros rezamos el Dios te reina, ¿viste? La Virgen María. Entonces tratar de adecuarte al ambiente del paciente, ¿viste? Y Exactamente, respetarla. exactamente, porque de pronto, bueno, uno puede redescubrir a Dios en cualquier etapa de su vida y en cualquier edad, y está bien lo que está haciendo ella, ¿sí? Ella está haciendo ese proceso y está descubriendo, y alguna vez, o en algún momento, también que hablábamos ahí del discernimiento, ¿sí? Va a Sí. poder discernir, entonces que dejarla y acompañarla en esto, ¿sí? Acompañar, Claro, explicar. lo único que hago es eso, acompañar, Ujú, para que esté bien ya, ella exacto. y Si ella después la está parte. bien, exactamente, si ella está bien, ¿sí? Cualquier religión que elija está bien, digamos. ¿Por qué? Porque ellos están atravesando esa dimensión espiritual. Si ellos están en esa búsqueda y en ese camino, digamos, espiritual. Sí, entonces está bien, digamos. No, no, no. Hay que acompañar. Y también hay muchas cosas que por ahí yo siempre les pongo este video, porque nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de escucha. ¿Sí? Aprender a escuchar, máximo a la tercera edad, porque a la tercera edad ahí les gusta conversar y contar historias, entonces nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de escucha, ¿sí? El niño es más juego, fíjense, es más movimiento, más juego, ¿sí? Pero el adulto es como en esa tranquilidad, ¿sí? Bueno, tenemos que aprender a escucharlo, ¿sí? Bien.
Y después hablaba, cuando estaban las balancitas, ¿qué hablaban ahí? ¿Qué había que tener? ¿Qué había que tener entonces en esa línea, decía, del justo medio? ¿Sí? Ahí salía una palabra como el equilibrio. ¿Sí? ¿Equilibrio? Ujú. El equilibrio, Daniel. Sí, tenemos que trabajar ese equilibrio, ¿sí? No tratar de irnos a los extremos por ahí que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, vemos cómo una virtud, ¿sí? Puede, bien Margarita ahí dice equilibrio, puede, sí, podemos, siempre, como dice, todos los extremos son malos, por ahí dice el refrán, ¿no? Sí, entonces es como que mantenernos en ese equilibrio. Bien, vamos a hacer un descanso, ¿les parece? Hacemos un descanso porque hace rato que